todo lo referente a su análisis de estudio del aislamiento de las líneas que están haciendo, vaya a continuación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Seguían por favor en este formato para la parte de frecuencia industrial en el aislamiento de su unidad. Entonces, vamos, concentremos. El aislamiento para una línea aérea trifásica de voltaje fase-fase de 13.8 kilovoltios, altura a 2.500 metros sobre el nivel del mar. El factor K ambiental, para ir simplificando, ¿no? El K ambiental lo toman como aire, humedad y lluvia, ¿no? Cada uno pues tiene sus parámetros de corrección de acuerdo al sitio y al lugar que han elegido. Entonces aquí en el ejemplo tenemos un factor de corrección ambiental de 0.6081. El nivel de contaminación por fase, atentos aquí, hasta 69 kilovoltios, tomamos un alto, ¿no? De 25 milímetros por kilovoltio, hasta 69.000, incluidos 69.000. Después de 69.000, para distinguir, todos tienen que hacer 138, 230 y 500 kilovoltios, como son estructuras que están ya sobre los 30, 35, 40 metros de alto, entonces el aire ya es un poquito más limpio, ya la contaminación es menor. Entonces el nivel de contaminación por fase de 69, para que no se confunda, ¿para qué niveles? 138, 230, 500 kilovoltios, nos toma un nivel de contaminación medio. El medio es 20 milímetros por kilovoltio. Es contaminación, el nivel de contaminación por fase. Bien. El detalle es muy importante, no lo pasen por ahí. Al contrario, los aisladores van a salir muy diferentes. Muy diferentes. Para 138, 230 y 500.000, ¿qué nivel de contaminación tomamos? Medio. Hasta 69.000, 13, 8, 22, 34, 5, 46. 26. Ahí sí tomamos hasta 20, o sea, no hasta 25 milímetros por kilo. Bien, ¿se entendió la primera línea? Pregunte, este es el formato. Así vamos a revisar. Entonces, cuando usted haga una línea, por ejemplo, de 22 kilovoltios, por ejemplo, ¿qué pondría? Aislamiento para una línea trifásica, voltaje fase nominal, 22 kilovoltios. ¿A qué altura? 1500. Aquí pone la altura que usted tiene, su factor ambiental. ¿Cuánto da? Aquí en el datasheet tiene que aparecer ya el resultado, ¿no? Luego, siguientes páginas va a estar como la captura de humedad, toda la explicación de dónde salió esos valores. ¿Dónde salió la humedad? Información del documento, de la revista. Claro, eso. Hay que justificar de dónde salieron esos parámetros. Niveles de aislamiento, segunda línea. En la primera línea ninguna pregunta, ¿no? Nivel de contaminación por fase hasta 69. ¿Cuánto? 25 milímetros por kilo. Línea de 138, 230 y 500, ¿cuánto? Medio. 20 milímetros por kilo. Y nivel de aislamiento, segunda línea. Los niveles de aislamiento estándar, ¿cuáles son? El TOC sobre tensiones temporales, el BSL
VSL, nivel de aislamiento básico para maniobras, y el BID, nivel de aislamiento básico al impulso tipo rayo, que de acuerdo a la recomendación IEEE, ¿qué vamos a tener? El voltaje nominal fase en kilovoltios RMS, el voltaje fase máximo en kilovoltios RMS, el TOP fase kilovoltios por RMS, el VSL por fase en kilovoltios pico y el BID por fase kilovoltios pico. Esta tabla sí lo capturaron, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Entonces ahí en la tabla simplemente observamos qué línea estamos haciendo. 13.8 kilovoltios, voltaje fase máximo, 15 kilovoltios, sobre tensiones temporales fase en kilovoltios RMS. En la tabla esta no lo encuentra, este valor no lo encuentra, pero hacemos ¿cómo se llama? Un adendum, 1.5 veces, ¿no? 1.5 veces el voltaje fase máximo. Si el voltaje fase máximo es 15, 15 por 1.5, vamos verificando. Sí, siempre uno. Para el top 1.5. Solo para el top, estamos en la columna del top. Voltaje fase máximo. 22.5. 22.5, está bien, ¿no? 22.5 kilovoltios. El VSL para una línea de 13.8, ¿cuánto es? 34 kilovoltios pico. El BID para una línea de 13.8, 110. listo. Preguntas, ¿comprendieron? Si usted está haciendo una línea de 69, ¿cómo sería? Vamos. Voltaje fase máximo. Nominal. 69 kilovoltios. Fase máximo. Según la tabla, en la tablita. 72.5, sí. El top máximo. 22.5 por 1.5. El VSL tiene que chequearlo ahí en la tablita. Y el BID está por los 350 kilovoltios. Esta información de aquí, ¿de dónde viene? Directamente niveles de aislamiento estándar, para que todos tengan el mismo criterio. Trabajamos directamente con la tabla IEEE, con la norma IEEE. Bien, nivel de aislamiento ahora el requerido, porque esto es nivel de aislamiento estándar. ¿Qué significa aislamiento estándar? Condición estándar. Temperatura 25. Presión 760 milímetros de mercurio. Humedad 15 gramos por metro. Eso es la condición estándar, ¿no? Pero ¿usted en dónde está? A 1000, a 700, a 600, a 500, a 1200, a 2000, en la altitud que usted tenga seleccionado, ¿verdad? Entonces, es otro el contexto por lo cual se debe encontrar los niveles de aislamiento que usted requiere para su línea. Aquí está en el ejemplo una de 2500, estamos en Quito. Entonces yo necesito nuevamente el TOP, el VSL y el BID a 2500. ¿Cómo sacamos este nivel de aislamiento que usted necesita, pero en Quito? El TOP estándar para el factor ambiental. El factor ambiental del ejemplo es 0,6081. El ejemplo, usted debe tener su propio factor ambiental. 22.5 para 0,6081, confirme. Confirme. 37 kilovoltios. El VSL que usted va a requerir a una altura de 2500 metros, 34 para 0,6081, confirme. 34 dividimos para 0,6081. 55,91. Está bien. Y perfecto. El BID, 110 kilovoltios a 2500
metros sobre el nivel del mar, 110 para 0,6081, Está bien, 180 puntos. 180.89 kilovoltios. Ese es el aislamiento que usted va a necesitar en dónde? A 2500 metros sobre el nivel del mar. Usted ya hace un preanálisis, ¿verdad? De acuerdo a cómo explicamos la clase anterior, en base a la distancia de fuga y qué decisión inicial toma. Yo planteo aquí una cadena de 3 discos de porcelana ANSI 52.1. Usted puede plantear también que puede plantear doble pin, un polímero, algún otro tipo de aislador que usted tenga o haya encontrado en su catálogo. Cualquier tipo de aislador que vaya cumpliendo las condiciones que estamos planteando. Entonces vamos, si yo elijo 3 discos de porcelana ANSI 52.1, longitud de la cadena, ya lo sabemos de memoria, ¿no? Un disco de porcelana ANSI 52.1, ¿cuánto mide? La altura. La altura. 14 centímetros, 140 milímetros. Por 3. Por 3. 420. 420 milímetros. Perfecto. Distancia de fuga de toda la cadena. Un ANSI 52.1 es 100. Puede ser de 178, ¿sí? Distancia de fuga de un ANSI 52.1, 178 milímetros. Por 3 discos, porque estoy proponiendo una cadena de 3 discos. 178 por 3, 534 milímetros es la distancia de fuga. El diámetro, esta vez el diámetro, en milímetros. Todo esto va con catálogo, si no, no podemos inventar un parámetro. El diámetro del aislador, discos que usted está seleccionando, en este caso es 160 milímetros. La tensión crítica de flameo estándar, el dry en kilovoltios para cadena de 3 discos, ¿de dónde sale el 175? No, nada de 3. ¿De dónde sale el 175? Catálogo directo, de 3 discos. Hay una tablita, así la calculamos la semana anterior. La cadena, chequeen si tienen esa tabla. No. Cadena de discos ANSI. Ahí estamos. ¿Tú la tienes esa ahí? De cadena. No, esa no, Cadena. ¿Tienen la cadena? No. todavía. A ver, déjenme. Cadena, una tablita de cadena de discos. La distribución de voltaje no es lineal, ¿no? Recuerden, no es lineal. Aquí está, pero por separado, disco 52, 52, no, la cadena de discos. No, eso no está La ahí. distribución de voltaje de flameo no es lineal, ¿no? La 52.1. Para el caso del 52.1 y para todos los. Sí. Sí está aquí, pero Esa la Sí, puso. también. no la puse. La puso. Dale una más. Para que se engorde todo eso. Cadena de discos. Pero lo primero que necesitan es los catálogos, no se olviden, ya les dejé alguna referencia. Keyboard, Gamma. Miren, aquí tenemos cadena de aisladores de porcelana, esto es en keyboard, estos son en keyboard, discos keyboard. Pueden encontrar otro fabricante también, no hay problema. Cadena de aisladores, número de discos. Si es un solo disco, 60, 30, 100 y 100.
dry, wet, rayo positivo, rayo negativo. Si la cadena es de 2 discos, claro, dice 60 más 60, no lo tomemos así, simplemente vamos a lo que dice el fabricante. El dry es 120, el wet 55, no está sumando 30 más 30. El rayo positivo 200 y el rayo negativo 190. Si es la cadena de 3 discos que estoy utilizando para el ejemplo, el dry ¿cuánto es? 175 kilovoltios, el wet 80, rayo positivo 300 y rayo negativo 275. Si desean hagan una capturita a esa lámina de ejemplo, necesitan igual trabajar con su propio catálogo. Pues igual es este. Pues igual es este. Y el drama, Sí, ya no trabajo. y la final nadie. ¿En qué se Bogotá ya puesto ahí? Por el Miren, aquí hay cadenas de AC52.3 que son diámetros de 10 pulgadas, de 25 centímetros el diámetro del disco. Cadena de 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10 aisladores en esta lámina. ¿Qué tenemos? El flashover en baja frecuencia, la tensión crítica de flameo, voltaje disruptivo, en seco, en húmedo, el flashover en alta frecuencia o voltaje disruptivo, tensión crítica de flameo, rayo positivo y rayo negativo. Si desean capturar, este es el McLean, ¿ah? McLean es un muy buen catálogo. Sobre todo para, les recomiendo, para que no tengan problemas, para la parte de transmisión. 138, 230, 500 pueden hacerlo con discos de vidrio. Discos de vidrio McLean Power System. Necesitan el catálogo para que chequen ahí sus aisladores. McLean Power System. Bien, entonces volvamos a... Y ahí salen estos valores, ¿no? El dry 175, el wet 80, rayo positivo 300 kilovoltios y rayo negativo 275. Todos estos valores, ¿de dónde vienen? ¿Perdón? De la ficha. Del catálogo. Y si es del catálogo, ¿qué significa? Valores estándares. Entonces, mire usted. Crítica de flameo ST, crítica de flameo ST, crítica de flameo ST, crítica de flameo ST. Ahí está. ¿Por qué todos son estándares? Porque están tomados directos del catálogo. Bien, el voltaje disruptivo, siguiente línea, o tensión crítica de flameo, ¿en dónde le necesita usted? Esto está en el catálogo. ¿Pero usted dónde necesita? En Quito. Sí, creo que En Quito. Lo del catálogo, todos los datos que están en el catálogo, ¿qué significa? bueno. Presión en la atmósfera, 25 grados centígrados y 15 grados por metro cúbico de humedad absoluta. Pero eso no está en Quito. Entonces hay que adaptar y llevarlo a Quito. ¿Y cómo hacemos eso? La tensión crítica de flameo o el voltaje disruptivo del aislamiento a 2500, ponemos 2500 porque es la altura en la cual estoy haciendo el estudio, es la estándar por el factor ambiental. Y el factor ambiental es 0,6081 en el ejemplo. Entonces vamos, 175, vamos verificando, por 0,6081, Sí, está ahí. perfecto. El wet, 80 kilovoltios por 0,6081. Perfecto. 300 rayo positivo por 0,6081. Perfecto. 275 rayo negativo. Verifiquen. Muy bien, ¿qué significa? Que una cadena de aisladores, 3 discos, ANSI 52.1, a condiciones estándares, muy parecidas como estuviéramos a nivel del mar, 25 grados centígrados, puede soportar un voltaje a frecuencia industrial
el dry, el seco, 175 kilovoltios. Pero esa misma cadena lo llevo a Quito y hasta cuántos voltios puede soportar. Perfecto. Y si está lloviendo, aquí a nivel del mar, ¿cuánto? Puede soportar hasta 80 kilovoltios. Lo llevo a Quito y está lloviendo en Quito, ¿hasta cuánto soporta? Perfecto. El concepto entonces como que a medida que vamos viendo, a medida que tenemos mayores altitudes, el voltaje definitivo es menor, es menor. ¿Qué significa? Que los niveles de aislamiento a mayor altitud van más rápido. Es decir, que mientras más subimos, más rápido se generan los arcos eléctricos. Resumen. Nivel de contaminación por fase. Resumen, nivel de contaminación por fase. Para los que llegaron un poco tarde, hasta 69.000 contaminación alta, 25 milímetros por kilovoltio. Para transmisión 138, 230 y 500.000 trabajan con contaminación media. Las estructuras son de 30, 35, 40, 45 metros. A esa altura el aire es más limpio y entonces el nivel de contaminación es más bajo. Podemos trabajar con 20 milímetros por kilovoltio para lo que es transmisión, estos niveles de voltaje. Si escapan de ese detalle van a tener problema en el cálculo del brazo aislado. Entonces, nivel de contaminación por fase, voy con 25 porque la línea es de 13,8. Bien, hasta 69, 13,8. 25 por. Distancia de fuga requerida. ¿Cómo sacamos este valor? Vamos. Hágalo. Pues si no, pues queda ahí. Vamos. Nivel de contaminación por voltaje de línea en línea máximo dividido por la raíz cuadrada de la ingeniero. Dele, ¿cuánto? 25 por 15 kilovoltios dividido para. No. 0,85 me parece que es el aire para 2500. Sí, 0,86. Con 0,85. Raíz cuadrada de 0,85. Perfecto. Es con 0,85. Significa que el factor de corrección por densidad relativa del aire es 0,85. Con eso la distancia de fuga que usted requiere para su cadena es 406,75 milímetros. Distancia de fuga aplicada. El aislador que estoy utilizando, ¿cómo está formado? Por 3 discos de porcelana ANSI 52.1. Cada disco de porcelana, ¿qué distancia de fuga tiene? No, cada disco, ¿cuánto tiene? Cada disco. 178. Por 3. 174. Perfecto, ahí está. 174. ¿Clarito? El top requerido a 2500, ya lo teníamos de acá arriba. ¿Dónde está? El top que usted requiere, ¿cuánto es? 180 puntos. Aquí, el top, el nivel de aislamiento que usted requiere a 2500 metros sobre el nivel del mar, 37 kilovoltios. El top que usted va a aplicar, ¿cuánto es? 36.40. El aplicable 36.49. El top que va a aplicar, ¿cuánto es? ¿Cómo sacan el 3649? ¿Cómo sacan el 3649?
Cuando hablamos del TOF, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el TOF? Sobre tensiones temporales. Sobre tensiones temporales, y esas, ¿de qué frecuencia son? De 60 Hz. Entonces el aislador que hace frente a los voltajes de 60 Hz, en el catálogo aparece como ¿qué? Baja frecuencia. Web y drive. Tensión Web crítica y del drive. paneo. Tanque disruptivo para condiciones de seco y para condiciones húmedas. Exacto. ¿Cuál es la más crítica? Húmedo, claro. Y nosotros tenemos que de los tres discos me dan 175 en seco estándar, 80 en húmedo, y el voltaje disruptivo ya corregido a 2500, de 175 baja a 106 en seco, y en húmedo 48.65. ¿Cuál es el escenario más crítico? Cuando está lloviendo. Y cuando está lloviendo, el aislador que yo estoy seleccionando es de 48.65 kilovoltios, nivel de aguante más crítico en lluvia, en húmedo. Entonces, el top más crítico, ¿cuál va a ser? ¿En seco o en húmedo? En húmedo, 48.65, ¿no es cierto? Entonces, 48.65 dividimos o multiplicamos ¿por cuánto? Por 0 punto, por factor ambiental. Por 0.1. ¿Perdón? No. 33.3. Aquí este valor. ¿Qué puede ser más fácil? Esa es la ficha técnica, nada más. Sí. De una vez tú haber hecho todos los cálculos. El Las top pruebas, requerido todo. está bien aquí, ¿verdad? Para esto, para que el ejemplo no tenga fallas. 37, perfecto. El top aplicado, ¿cuál sería? El estándar, que es el 80, que es el más crítico, ¿no? Por el factor de contaminación de ambiente total. 0,6081, ¿cuánto da? 80 por 0,6081, 48,65. Entonces realmente eso es lo que estaríamos aplicando, ¿no? Por favor, corrijamos esto. 48.65 kilovoltios es lo que realmente nuestra cadena de aisladores aplica. Exacto. El BSL en el catálogo no nos dice nada, ¿no? Porque nosotros vemos el catálogo y de ahí abre el catálogo. Tensión crítica de planeo, crítica de web, rayo positivo y rayo negativo. Cuando hablamos de el web o el drive, estamos hablando de los niveles top, los sobrevoltajes a 60 Hz, o del voltaje a referencia industrial. Y cuando hablamos de rayo positivo o rayo negativo, estamos hablando de las atmosféricas, del BIM, que es el aislamiento que hace frente a las atmosféricas. Pero del BSL el catálogo no dice nada los catálogos del BSL, el catálogo del aislador. Asumiendo que si el aislador cumple el BIM, este es un nivel de aislamiento más alto, automáticamente va a cumplir con el BSL. Por eso que en los catálogos no aparece el BSL, aparece solo el top en dos niveles, en seco y en húmedo, ¿no es cierto? A través del dry y el wet, y el atmosférico, el BIM, a través del rayo positivo y rayo negativo. ¿Y a dónde conseguimos esos catálogos? ¿Dónde más
Entonces gracias por estar. Bien, entonces hagamos una evaluación. Vamos, distancia de fuga. ¿Cuánto necesita usted para su línea? 406. ¿Cuánto va a aplicar? 534. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Vamos con los top. ¿Cuánto necesita a 2.500 metros sobre el nivel del mar? 37 kilovoltios. 37 kilovoltios. ¿Cuánto va a aplicar? 48. ¿Cumple o no cumple? Cumple. El PCL, primero vemos el bill. El bill que usted necesita, ¿cuánto? 180. 180.9 kilovoltios. Necesito que mi línea, que mi aislamiento, soporte 180.9. ¿Cuánto vamos a aplicar? 167.22. ¿Hasta ahí cumple o no cumple? Ahí no cumpliría, ¿no? No cumpliría para el tema atmosférico, siendo demasiadamente estricto. Aquí, ¿por qué cumple? Porque 534 es mayor que 406. Aquí cumple, ¿por qué? Porque 48, aquí tenía un punto de repito. 48.65 es mayor que lo requerido, pues no, que 37. Aquí este no cumple. 167 es menor que 180, y si el BIL no cumple, ¿qué diría? El BCL tampoco. Ahora, IEEE plantea esto. Eso puede colocar, usted lo puede colocar en una notita posterior, en una línea adicional. La tensión crítica de flameo máxima para atmosféricas puede ser la estándar o la que ya haya corregido, pero lo que recomienda es Esas son las que instalan aquí. En eso venía también. 1.5. No te dice 1.5. De que a nivel de alta frecuencia existe un 50% de posibilidades de que el aislador flamee o no flamee. Si el fabricante decía, cojamos a condiciones estándar, atentos aquí a este razonamiento, dice, nivel de aislamiento estándar para una línea de 13.8, ¿cuánto sería en estándar? El BIM, 110 kilovoltios. Entonces, el aislador tiene una probabilidad del 50% de que cuando el pulso sea de 110 kilovoltios, flamee. ¿Qué significa? En un caso va a flamear y en otro caso puede ser que no flamee. Es el problema de alta frecuencia. Y la recomendación normativa está dada a través del 50%. Dice, existe una probabilidad del 50% de que eso sea así. Entonces, para que usted diga definitivamente a este nivel estoy seguro de que sí flamea, ¿qué tendríamos que hacer? Ese 50% agregarle aquí, ¿no? Porque yo tengo la tensión crítica de flameo, del aislador o de la cadena. En nuestro caso, en una de 3.5, ¿qué sería? A 3.5, de 3 a 3 dice. ¿Cuánto dio el valor estándar? A rayo negativo, el estándar. 275. Yo tengo que la tensión crítica del flameo del aislador para rayo negativo es 275. ¿Qué significa? El aislador puede soportar un pulso de 275 kilovoltios. ¿Pero con qué probabilidad de flamear? Del 50%.
Es decir, que en un caso puedo llegar con 275 kilovoltios y el aislador flameó. Sí, porque ya llegué a su límite. Pero puede haber otro caso que no flamea. A eso se hace referencia cuando dice es una probabilidad del 50%. Entonces usted le agrega ese criterio a una condición que diga, quiero un límite donde estoy seguro de que no hay salida, flamea porque flamea. Ya no hay ninguna probabilidad. ¿Cuál sería ese límite? Agregar el 50% más. Y si yo le agrego el 50% más, entonces, ¿en qué se convierte esto? Ahí es el 1 normal. 50% más, 0.5. Entonces, 1.5 por 275, ¿cuánto da? ¿402? 402. Si hay un pico de 412 kilovoltios, ya no hay ninguna probabilidad. Ese aislador flamea. Pero si me quedo en un pico de 275, a veces sí, a veces no. Listo, entonces con esa consideración de ahí, claro, aquí en el datasheet tenemos el análisis estricto, ¿no? Antes de agregarle esa probabilidad de flameos, decimos no cumple, pero si aplicaríamos eso, el bill aplicado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 167. Por 1.5. ¿Y cuánto da eso? 250. Y 250 comparado, ¿cuánto necesita usted? 180. 180. Entonces, ¿qué diríamos del bill? ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Cumple. Y si cumple el bill, ¿qué pasa con el BSL? También cumple. Listo. Resuelve el problema, ¿no? Entonces, miren lo que hemos tenido que hacer. Aquí le dejo en el datasheet, ustedes le agregan una línea más o complementan como más les parezca, sin el 1.5, para que se acuerden del nivel de flameo máximo. Sin el 1.5. El 167 es puro, no está considerado la probabilidad de flameo. Entonces ahí cumple, cumple, cumple y cumple. Entonces, el nivel de aislamiento, cuando usted hace, tiene que cumplir mínimo 4 condiciones para que usted diga, este es el aislamiento correcto. Más que de algo, aislamiento correcto. ¿Qué debe cumplir? Primero, primera condición. Manos en orden. Nada. Primera condición, ¿qué debe cumplir? Distancia de fuga. La distancia de fuga es en función del nivel de contaminación. El aislamiento que va a seleccionar tiene que cumplir. ¿Qué condiciones? Primera, distancia de fuga. ¿Es función de qué? El nivel de contaminación. Ya está. Segunda condición que debe cumplir el aislamiento, ¿cuál? Sobre tensiones temporales. ¿Cuál es la más crítica? Húmedo. Segunda condición, tensiones temporales, los top en condición crítica que es el número. Tercera, ¿cuál sería? BCL, pero venimos desde el BIL, porque el BCL no tenemos información del catálogo. Debe cumplir el nivel de aislamiento al impulso tipo rayo, al BIL. Y para que les cumpla, siempre consideren la probabilidad de flameo, que también es dado por la IEEE, la probabilidad de flameo. Pero para que ese ejemplo, para que ese concepto no se les olvide, en la tablita queda con separado. En primera instancia usted dice, no cumple para el BIL. Si no cumple el BIL, no cumple el BSL. No, sí cumple. Pero para que cumpla hay que considerar ese criterio de la probabilidad de flameo. Como se me olvidar, voy a dejar poniendo aquí el slide.
con el 1.5, que es la probabilidad de flameo, cumple. Es la pelada H. Y si cumple el BIM, ¿qué pasa? Cumple el BSL. Pero esta tablita de aquí es el data aquí del aislamiento. Entonces, construir esa tablita y sobre esa tablita tienen que colocar todos los valores y luego de la tablita van todas las justificaciones, catálogos, cálculos, todo lo que el equivalente, siguiente, equivalente eléctrico de la cadena de aislamiento. ¿De cuál? De los 3 discos ANSI 52.1 que yo seleccioné. Y al final está cumpliendo las 4 Condiciones. las 4 condiciones. Distancia de fuga, top, en web, DSL y BIM. Hay que cumplir las 4 condiciones. Equivalente eléctrico, vamos. Una cadena de 3 discos ANSI 52.1. ¿Qué material tiene? Porcelana. En este aislador. Pero si alguien quiere utilizar polímero, no hay problema. Pone ahí donde dice material, ¿qué tiene que poner? El material del aislador, polímero. ¿Qué resistividad tiene? Si utiliza polímero, pone la resistividad del polímero, la permitividad relativa. Aquí estoy utilizando porcelana, 710 a la 12, la permitividad relativa es 6, por lo tanto la resistencia 654 exponente a la 12 ohmios y la capacitancia 543 exponente a la menos 5. ¿Con qué ecuaciones sacamos esas? Con las que ya tenemos. Listo, no hay nada, no hay misterio, no hay ninguna ciencia, simplemente aplicar las ecuaciones que ya tenemos. Para la resistencia y capacitancia del polímero de tipo PIN, de doble PIN, de cadena, del tipo de aislador que usted utilice, ¿no? Lo que tiene que encontrar es la resistencia y la capacidad. Siguiente, corriente de fuga y factor de pérdidas del aislador seleccionado. Vamos, voltaje nominal por fase en kilovoltios RMS a 60. Aquí donde vamos a trabajar es por fase, ¿no? ¿La línea de cuánto es? 13,8, raíz cuadrada de 3,797. Corriente de fuga, la corriente de la componente resistiva, corriente de la componente capacitiva y el factor de pérdidas es la IR sobre la IC. Ahí pues ya utilicen cualquier aplicación como les digo, ¿no? A eso es resolver el circuito como ustedes deciden. Para 13,8 hasta 69 el factor de pérdidas es aceptable, menor al 1%, ¿no? Menor al 1%. Miren el que tenemos aquí, 0,0000, está perfectísimo ese aislador, entendiéndose de que está nuevito, 0 kilómetros. Top, siguiente, top aplicado por fase, kilovoltios RMS a 60 Hz. El top aplicado por fase, kilovoltios. Es la otra prueba. ¿Cuál es el más crítico? Esto ya se va a acabar otra vez, hay que aumentarle uno. Sí, no, Bueno, aquí sería 36. calcularán eso. 48,65, ¿no? A ver, mientras corregimos esto, hacemos un Hay que ejemplo. ponerle uno mayor. Más robusto. 48. 48 ¿cuánto era? 48,65 kilovoltios para la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto da? 28,08. Ya, vamos a calcular la corriente de fuga, la corriente de la componente resistiva, la corriente de la componente capacitiva y el factor de potencia. Esos cálculos a criterio y voluntad de cada
A ver, vamos. Aquí está aquí está el equivalente eléctrico, ¿no? La resistencia, 684 exponente a la 12. 684 exponente a la 12. Capacitor, 543 exponente a la menos 5. 543 exponente a la menos 5 micros. ¿Qué más? La tensión crítica de flameo, en DRY 175, esto está en condiciones estándares, está el simulador de flameo, no me va a interesar mucho. Y lo que yo necesito aplicar es, ya me olvidé, ¿cuánto era el voltaje top? El top. La primera prueba sí está aquí. El top 2808 kilovoltios, 2808, 2808, bizcocho, 2808, 2808, 2808, 2808, así, 28.080 voltios, a 60 Hz porque es top, ¿no? Que es top. Condición de húmedo, por supuesto. 28.080. Está la resistencia, está la capacitancia. Voy a poner un amperímetro, aquí veo la corriente de fuga, aquí veo la corriente de la componente resistiva, aquí veo la corriente de la componente capacitiva. Y fin. En cualquier simulador de circuitos eléctricos lo pueden hacer igual. Si no desean calcular manualmente. A ver, esta sería la corriente de fuga 39-38 a la mejor. Voy a hacer eso. Sí. Resistiva 38-16. Capacitiva Hasta hace rato. 38-17. Vamos ahí. Corriente de fuga 29. 29. 38. Ya, esta es la corriente de fuga 39-38. No lo pudiste cargar. Este está planeado. Dígame, dígame. ¿Se coloca? No. Aquí para la corriente de fuga, frecuencia industrial, todos estamos haciendo frecuencia industrial. No, no hace falta, esto hace en baja frecuencia. A ver, vamos. Corriente de fuga 39-38. Un juguetito, ¿de cuánto? ¿De cuánto? 1.13 miliamperios. Divida para raíz cuadrada de 2. Colaboren, ya no. 1.13 miliamperios. Divida para la raíz cuadrada de 2. 0.79 miliamperios. RMS, anote, corriente de fuga. 0.79 miliamperios. Corriente de fuga. Vamos a ver la IR. ¿Cuál era la IR? La corriente de la componente resistiva del aislador. ¿Cuál era? 3816. Siempre la resistiva es pequeñita. La resistencia, la componente resistiva es función de la limpieza de la superficie, del nivel de salud de la superficie del aislador. 5.83 por 10 a la menos 9. 5.83 para raíz cuadrada de 2. 5.84 para raíz cuadrada de 2. Nanoamperios. Anote. 4.2 nanoamperios. Corriente de la componente resistiva. 4.2 por 10 a la menos 9. Corriente de la componente resistiva. Capacitiva, perdón. ¿Cuál era? ¿Cuál era? 3817. Capacitiva. Esta es la más fuerte, o sea, mayor que la resistiva siempre.
ahorita. Cero Que es la versión punto, 7. hagámosle en amperios más, 0.8 miliamperios, no pico, 8.08 para raíz cuadrada de 2, 0.8.08 para raíz cuadrada de 2, 531 por 10 a la menos 4 amperios. Perfecto. Entonces, una vez que hemos determinado esas corrientes, lo vamos a poner en el datasheet del aislador. A ver, si me dictan corriente de fuga 0.0. A ver, en amperios déme primero. 7 en amperios. 7.79 exponente a la menos 4. ¿Sí o no? Exponente a la menos 4 amperios es igual a ¿qué? A 0.79 miliamperios. Entonces los técnicos, ¿qué es lo que dicen? Corriente de fuga normal de un aislador en 13.8 líneas de distribución, 13.8, 22, 24.5, 46 kilovoltios. Corriente de fuga aceptable de un aislador menor a 1 miliamperio. Si la corriente de fuga es mayor a 1 miliamperio, hay problemas con la luz. ¿Sí? 0.79 está perfecto. Dicten la IR. Perdone, ¿cuánto me dijo? 4.12 exponente a la menos 9, que equivale a decir 4.12 nanoamperios. 4.12 nanoamperios. La IC 5 punto, no puede ser 5, ¿está bien? A la menos 4. La IC, por favor, confirme. Colaboren. Bueno, yo pongo ese valor. 5 puntos. Primero tengamos en amperios. 5.7 exponente a la menos 4 equivale a 0.57 miliamperios. Es la corriente de la componente capacitiva del aislador. Por lo tanto, el factor de potencia del aislador, o también dicho factor de pérdidas del aislador, divida IR sobre IC. IR 412 exponente a la menos 9 divida para 57 exponente a la menos 4. ¿Cuántos ceros? 4.12 exponente a la menos 9 dividimos para 5,7 exponente a la menos 4. Dícteme los ceros. 1, 2, 3, 4. 4 ceros. 6 ceros. 5, 6. 6 ceros. Son 6. 5. 1, 2, porque 7,2 exponente a la menos 6. 7.2 exponente a la menos 6, son 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5 ceros. El último de la serie para que se case. 5 ceros, 73. Ahí está. Mientras el factor de pérdida sea 0, 0, 0, está perfecto el aislado. Bien, hasta ahí entonces vamos a quedar con el datasheet de
datasheet de del aislamiento a frecuencia industrial. Ese es el título que le pone para que tengan ordenadito, bien hechito. Bien, toda la información. No hay catálogos, no hay gráficas, no hay cálculos, no valen en datasheet. Si usted no justifica los valores que va a presentar en su datasheet, no valen en datasheet. Entonces tengan a montar, capturen el formato. ¿Listos? Sí. Perfecto. Entonces ahora sí vamos con la segunda parte. ¿Qué sería la segunda parte? El datasheet a frecuencia industrial, porque ya tenemos, perdón, a frecuencia atmosférica, alta frecuencia. Ya tenemos a frecuencia industrial. Aislamiento a frecuencia industrial. Una pruebita para que físicamente le puede servir esta de aquí, miren, para comprender, ¿no? Eso del flameo y la corriente, etc. Hemos colocado el máximo top de soportabilidad del aislador, 28.080 voltios. Eso me ofrece el aislador, soportar hasta 28 kilovoltios. Significa que sobre los 28, ¿qué va a suceder? Vamos. Si hay un pulso de voltaje, hay un sobrevoltaje que tiene un pico mayor a 28 kilovoltios, ¿qué va a suceder? 30 kilovoltios, ¿qué va a pasar? Flameo. ¿Qué significa flameo? Cortocircuito. Arco eléctrico, por el aire, por la superficie o por dentro del aislador. Cualquiera de los tres casos. Entonces, el comportamiento del aislador es a través de este interruptor, o es un interruptor. 28 es el límite máximo, ¿no? Pongamos 29.000. A ver, perdón. ¿Cuál es el límite máximo? 28.080. Hasta ahí probamos, ¿no? Pero ahora llega un voltaje un poquito más de 28.080. 20 voltios más, 29.000. Y vamos a ver qué sucede, cómo sería el comportamiento eléctrico del aislador. Corriente de fuga, ¿cuál era? 39, 38. Esta corriente de aquí. Miren lo que pasó. De 0,7 miliamperios, ¿qué corriente tenemos ahora? Una corriente de 3, 4 kiloamperios. Una corriente de 3,75 kiloamperios. Eso es una corriente de cortocircuito, directo a tierra. Eso es el flameo. Cada vez que hay un flameo es un cortocircuito que se produce entre la línea, la estructura, en fin. Veamos el voltaje aquí en los terminales del aislador, el momento que se da el flameo, es este voltaje de aquí. Aquí, este voltaje, ¿no?
Es como que usted está poniendo, miren, aquí tenemos los tres discos. Sería el flamero. Corriente de 4 kiloamperios. Cortocircuito el momento que flamea el aislador. Es cortocircuito. Hasta 28.080 él aguanta. Y la corriente de fuga que se descarga aquí es 0.6 miliamperios. Pero supera los 28.000 y él soporta, ¿y qué sucede? Ya no aguanta nada, ya es para el diablo. 4 kiloamperios de corriente de descarga. Y esos 4 kiloamperios decimos la corriente de cortocircuito. Bien. Yo voy a colocar un voltímetro aquí. Imagínense que colocamos un voltímetro. ¿Cuántas preguntas? En los terminales del aislador. ¿Y qué va a pasar? El momento que flamea. Permítanme confirmar bien. Este voltímetro de aquí, 3840. 3840. Y así aparece el voltaje en los terminales del aislador. Tenemos un voltaje un poquito más de 40 kilovoltios. Aguanta. ¿Y qué pasó? Y decrece rápidamente y se va ¿a dónde? A cero. Y el momento que el voltímetro marque 0 voltios aquí, ¿qué significa? Es como si existiera aquí un conductor, ¿no? Es como en un conductor, usted pone el voltímetro ahí, ¿qué le va a marcar? Cero. Eso significa que ha flameado el aire. Bien. Vamos a... Quiero proponer. ¿El voltaje? Sí, ya, para la segunda parte vamos a necesitar lo siguiente, para la frecuencia industrial. Perdón, alta frecuencia. ¿Qué tenemos? La resistencia, ¿qué más tenemos? Tenemos la capacitancia del aislador, tenemos el interruptor que va a simular que el cortocircuito, él va a simular el momento que el aislador ya no aguanta más a resistir ese nivel de voltaje y flamea. Este interruptor simula el flameo. Por aquí, ¿qué viene? Esta es la línea, ¿no? Este punto de aquí, el punto A, este es el punto B. Acá, ¿cuál tenemos? Punto A y el punto B. Y aquí está el aislado. Hasta ahí, frecuencia industrial, acabamos de ver, ¿no es cierto? Para alta frecuencia que se puso 820 microsegundos en corriente y 1.250 microsegundos en voltaje, tendríamos que incluir acá el efecto inductivo. Ya, pero para simplificar y generalizar de mejor manera, yo voy a hacer lo siguiente. Esto es estándar IEEE, IEC, EPI, UNE, todas las normas coinciden en eso. Voy a poner un interruptor ya no controlado directamente por el nivel de flameo de la cadena del aislador, sino por una función. Es como si fuera un relé. Un relé
el flameo. Y este relé lo que debe tener, lo que va a llevar, es esta cumplida. Voltaje versus tiempo. Que viene a ser la curva de disparo. Cuando llegue a cierta condición, entonces desde aquí esto cierra. El momento que cierra, ¿qué significa? Ya flameó. El momento que flameó, cortocircuito a tierra. El momento que flameó el aislador, cortocircuito a tierra. El momento que flameó el aislador, de la línea, cortocircuito a tierra. Entonces me interesa saber cuál es esta ecuación. Esta ecuación viene, tensión crítica de flameo, ¿a qué va a ser igual? 400 más 710 dividido para T elevado a la 0,75 multiplicado por LC. ¿Qué es LC? Longitud de la cadena, muy bien. Exacto. Este T de aquí es clave. Tiempo después del impacto. Ya vamos a entender eso. Eso va a ser clave. No me pregunten 400 ni 710, pregúntenle a la intuición. Sí. Ya. Esta es la ecuación para gobernar la curva Eso es lo que dicen. de flameo, la curva que controla el estado de flameo del aislado. Esa es la curva. El tiempo debe estar en microsegundos y la longitud de la cadena, inclusive ya lo tenemos en el data sheet, en nuestro ejemplo 420 ya. Esto sería en condiciones estándar. Y si yo quiero llevarlo aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Estándar, ¿qué va a pasar en Guayaquil? Según esto, voy a ver. No sé, 20 metros sobre el nivel de mar. ¿Qué va a pasar en Quito? Más abajo. Eso. Así es como van a salir las curvas. Claro, entonces lo primero que va a necesitar de su aislador es tener las tres. Porque habíamos quedado, caso 1, menos de 1000 metros, caso 2, más de 1000 metros, y para tener una referencia de las condiciones que están, la tercera condición. Bien, entonces esto es mucho más simple que en carpintería, ¿no? Que la de frecuencia industrial. Pero para comprender esto, les recomiendo, si les interesa, capturen. Si no les interesa, no pasa nada. Sigan siendo felices, no hay problema. Los chinos dicen eso. Miren, lo pueden encontrar en cualquier parte, no hay problema. A eso me refiero. A ver, aquí les voy a dejar algunos ejemplos, porque se va a necesitar esto. Van a necesitar esto. Si desean, pueden trabajar con estas referencias de aquí o elijan cualquiera que ustedes deseen. Aquí tenemos una estructura para 13.8, línea del 13.8. También utiliza este poste, esta estructura para 22, 34 también en algunas zonas. Vamos. ¿Ya? 2. Esta es estructura con tipo pins, ¿no? Pin simple, doble pin, cualquiera. Esta es doble 69. Doble circuito. Doble circuito. Kilogramos por segundo. Y doble hilo de guarda. Un hilo de guarda aquí, un hilo de guarda acá. L1, S1, T1, L2, S2, T2, ahí tienen las medidas. Torre para línea de subtransmisión, 69. Siguiente. Línea 69 en H. Línea
69 en H. La bajante de puesta a tierra, aquí hilo de guarda 1, hilo de guarda 2, bajantes de puesta a tierra, electrodos de puesta a tierra, etcétera, etcétera. 3. 69. Con aisladores línea post, porcelana ANSI 57.6. Doble circuito, ¿no? Necesitamos las medidas. Hilo de guarda arriba. Aislador línea post con inclinación de la familia 57.6. Bajante de puesta a tierra, electrodo, poste de hormigón. Siguiente, aislador línea 3 de línea post, de porcelana. Horizontal con Eso he visto, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos hasta los datos del aislador. El tipo de electrodo, copper por 3/4 por 254, lo más común, lo más simple. Siguiente. Cadena. Retención. En retención. La bajante, un conductor A2 de cobre a WG. 4 a WG de cobre para el electrodo de puesta a tierra, pin. Lo importante es tener la estructura y sus medidas. Aquí incluso tenemos el hilo de guarda, OPGW, 24 fibras. Estos son estructura en suspensión. Circuito simple. La cadena, la bajante, electrodo de puesta a tierra. Otra que incluye placa de cobre, un solo hilo de guarda, bajante, placa de cobre, electrodo, cobre, buen radio, longitud, etc. Bueno, para 138, 230 y 500, en cualquier manual, en cualquier documento, encuentren estructuras de catálogo también. Se le pone a 10 semanas o Para que puedan hacer el siguiente cálculo. Voy a tomar si entendemos la 13.8, ya hemos hecho el ejercicio. A propósito, 13.8 ya está resuelto, ¿no? Ese ya no cuenta. 13.8 ya no cuenta. 13.8 ya no cuenta. Voy a hacer este de aquí. Esta es una estructura para 13.8, miren. Verá. ¿Cuál? Él dice que el 18 ya está resuelto. Dice. 3 discos por acá. Aquí está el nivel de tierra. Vamos a suponer que en cada estructura tenemos una puesta a tierra. Sencillito, no compliquemos para entender la parte que nos interesa. Dos sistemas de puesta a tierra igual de 10 ohmios cada estructura. ¿Y qué información tenemos de la estructura? Los aisladores son tipo discos, se entiende que es en retención, ¿no? Los aisladores están ¿a qué altura con respecto al suelo? Con respecto al suelo. Esta altura necesitamos. 10.1 metros. Esta altura. 9.1 metros. 10.1. Con respecto al suelo. 10.1. 9.1 usted es neutro. Es una estructura inclusive con neutro, ¿no? Pero vamos al conductor más alto, 10 puntos. La trifásica está a 10.1 metros. El neutro está a 9.1. Vámonos a la más alta, 10.1 metros. Así están los conductores. A 10.1 metros del suelo. Con respecto al suelo, 10.1 metros. Entonces, aquí tenemos un conductor. Voy a tomar un ejemplo, un conductor clásico de línea troncal primaria
de distribución en 13.8 es el 336.4 ACSR. Conductor 336.4 ACSR. ¿Qué significa ACSR? Conductores enduros de aluminio con refuerzos de acero. Con refuerzo de acero. Ese es el ACR. Básico conductor que vemos en la calle. Yo necesito del conductor Conductores de aluminio con refuerzo del conductor. rama de acero. Esto está claro. ¿Cuánto? 7.16 milímetros. No. 9.15. Bien, ya. Es lo que necesitamos. La altura del conductor con respecto al suelo y el radio del conductor en milímetros. Bien. Este conductor y cualquier conductor, si la línea es corta, hasta 80 kilómetros de longitud, ¿qué decimos? Tiene modelo RE. Si es más de 80 kilómetros, línea media, ya hay que hacer modelo pitch o modelo T. ¿No es cierto? Y si es más de 200, 250 kilómetros, ya consideramos una línea larga, ¿qué tenemos que hacer? Ya ni T, ni pi, ni nada de eso vale. Ya es un modelo diferencial, lo vamos cortando. Es una sobreposición de T's o P's, pero ya es diferencial. Pero cualquiera de esos modelos, si usted quiere analizar una línea a frecuencia industrial, a 60 Hz. Pero aquí el tema no es a 60 Hz, es a megahertz, es la frecuencia de electricidad atmosférica. ¿Por qué? Porque aquí va a venir un rayo bien bonito. Vamos a ser bien críticos. Un rayo que viene y impacta en la línea. Lo voy a llamar I sub 0, que es la corriente pico del rayo. Pongamos un ejemplo, 20 kiloamperios, pequeño. De 20 kiloamperios, ¿qué onda, qué pulso? Pulso 820 corriente. Pulso de 820 microsegundos que viene e impacta en la línea. Voy a hacer un ejemplo bien didáctico. Luego cambian los valores ustedes. Se van a cansar de cambiarlo. Miren, voy a hacer que esta línea es de 600 metros. O sea, estoy tomando, se entiende que hay más estructuras al medio, ¿no? Pero primero voy a hacer una larga así para que puedan entender. Una distancia de 600 metros. ¿Y por qué no 500? Para hacer más fácil. Y voy a suponer que el impacto del rayo es bien inteligente el rayo, en la mitad de la línea. Entonces, ¿esto cuánto es? 300 metros. La distancia total, esta llamémosle distancia 1. 300 metros. ¿Está bien? Cae el rayo. Entonces la pregunta es, ¿y este conductor, esta línea, ante una señal de corriente de este tipo, de alta frecuencia, porque es un pulso 820 microsegundos, entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? Y ella se va a comportar Un efecto inductivo. con una impedancia de un lado del impacto y otra impedancia al otro lado del impacto. Y a esta impedancia le doy un nombre, Z sub C. Es la impedancia característica de la línea, impedancia característica del conductor como respuesta ante una descarga de alta frecuencia. ¿Qué es la ZC? La impedancia característica de la línea es la respuesta del conductor ante una descarga de ¿qué? De alta frecuencia. Ante una descarga tipo. ¿Y qué es lo que falta? La fórmula para estar contento. Z característica es 60 veces por el logaritmo natural de 2000 que multiplica a la altura del conductor con respecto al suelo
dividido por el radio del conductor en milímetros. Se acabó el misterio. Entonces vamos, hagamos rapidito el ejemplo. 60 logaritmo natural de 2000. ¿Cuánto mide la altura del conductor con respecto al suelo? 10.1 metros, que divide a cuánto? A 9.15 milímetros. Eso va a dar en ohmios. Logaritmo natural de todo esto multiplicado por 60. No, la puesto la exposición. 400. Ah, bien. 462 ya. Redondeado. Sí. La impedancia característica de la línea, que la Soy yo, ¿no? frecuencia es de 400, pues 92 ohmios, perdón, 462 hacia allá y 462 al otro lado. Fin. Ahora, cambiamos de estructura, cambiamos de poste, cambiamos de torre, y quiero saber o analizar en tal o cual conductor aplicamos el mismo procedimiento. Si estoy utilizando otro conductor, pues no importa, el conductor que sea, lo que yo necesito es el radio de ese conductor. El radio del conductor y a qué altura se encuentra con respecto al suelo del conductor. Y con eso encontramos la respuesta y forma de impedancia de la línea del proceso. Bien, llega el impacto del rayo, que lo voy a poner punto A. Punto A es el punto de impacto del rayo sobre la línea. Llega a 20, todo es facilito, la mitad se va hacia la izquierda. ¿Cuánto por acá? Es un 0 sobre 2, ¿cuánto por acá? Es un 0 sobre 2. Entonces, el voltaje de impacto es el voltaje en el punto A. ¿Para qué va a ser igual? A la impedancia característica por la corriente pico de descarga dividido para 2 de 462 por 20 dividido para 2, 4.62 mega. Entonces, en el punto de impacto del rayo sobre la línea, ¿qué se generó? ¿Qué se generó? ¿Un pulso de cuánto? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? Si ya se entiende fácilmente, lo dejo para que lo terminen ustedes. ¿Qué pulso sería? 8. Ya no sé, pero ¿qué pulso? A ver, 8. ¿Cómo que de 8? 1,2, porque esto es corta. Esto es 820 es corriente. 820 corriente, 1.2. 50. ¿Cuánto sería? Clarito, ¿no? Pulso de voltaje 1,250. ¿Listo? Vamos, ¿cuántos minutos quedan? 10. A ver, ¿a qué distancia del aislador sucedió el impacto? A 300 metros. La velocidad de propagación, porque aquí se da el impacto y ¿qué se genera? Un pulso que va a viajar y viaja. Un pulso de voltaje y un pulso de Corriente. Desde el punto de voltaje también se va a generar ¿qué? Un pulso de corriente. Y van a viajar por la línea. ¿A qué velocidad? Se llama la velocidad de propagación igual a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz nos interesa tener en microsegundos. ¿Para qué? No tener problemas con la unidad de sacar los pulsos. Entonces la velocidad de la luz en microsegundos es 300 metros por segundo. Y la velocidad de la luz es constante.
Y si es constante, aceleración cero. Y si es aceleración cero, ecuación número 1 de Newton. La preparatoria, ¿qué decía? Tiempo aquí es igual a espacio sobre velocidad. No sé. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda en viajar, ¿qué? El pulso que se genera aquí en el punto de impacto hasta llegar al aislador. Y a ese tiempo le vamos a llamar, aquí se genera un tiempo de vuelo. ¿De vuelo de quién? Del pulso. Porque hay el impacto en el punto A, se va a generar el pulso y él va a volar, va a viajar a través de la línea. ¿Y en cuánto tiempo llegaría al aislador? Si el impacto se dio a 300 metros del aislador. El tiempo de vuelo va a ser igual a qué? A 300 metros. ¿A qué velocidad viaja el pulso? 300 metros sobre microsegundos. Entonces, pues, ¿en qué tiempo el pulso de voltaje llega al aislador? En un microsegundo. En un microsegundo llegó el pulso a la donde está el aislador. Y cuando llega al punto donde esté el aislador, ¿qué hace el aislador? Venga, aquí sacamos a ver, un pedacito para que eso quede bien bonito, ¿verdad? A ver, ¿cómo le espera el aislador al pulso? ¿Cómo le espera? Me acuerdo para hacer la lección a las 8 que hasta las 8:10. ¿Cómo le espera el aislador a este pulso que está viajando? ¿Cómo le espera? Que no quiero cortar la grabación. Con la curva de soportabilidad. Él tiene su curva de... Así le espera el aislador. Ya. Cuando usted grafica esta curva, ¿qué dice aquí? Lo descargo. Esto es importante, ¿no? El tiempo después del impacto. El tiempo después del impacto. ¿Por qué? Porque se va a generar el pulso y el pulso hasta llegar a donde esté el aislador, aquí está el tiempo, esto es el voltaje. ¿Cuánto tiempo necesita para llegar a donde esté el aislador? Un microsegundo. Un microsegundo. Como este es el eje del tiempo. Ay, ¿qué pasa con eso? Un microsegundo. Después de un microsegundo, recién ha llegado el... Usted necesita viajar. ¿Y cuánto tiempo necesita para llegar? Un microsegundo. Entonces, si este es el eje del tiempo, este es el tiempo de vuelo. Y recién aquí, para poder analizar, empezaría a formarse el pulso de voltaje. Es decir, llegó el aislador y empieza a crecer. Y él tendría que crecer hasta qué punto. ¿Cuánto? 4.62 megavoltios. Hasta ese valor crece. Y de ahí pues va a caer, ya lo sabemos. Pero al final es el pulso de voltaje de pasado cuánto, el tiempo de vuelo. Pero él no va a poder llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya aquí se nos dio la intersección, llegamos al límite de soportabilidad del aislador y ¿qué sucede? No. Ya flameó. Entonces, ¿yo qué tengo que determinar? El tiempo de flameo. ¿En qué tiempo se generó el flameo del aislador? ¿Cómo lo resolvemos?
el tiempo de planeo. Hay que sacar el tiempo de planeo. Bien, no olviden con el compañero Wellington registrar las coordenadas, los parámetros de el nivel de análisis, el sitio de análisis donde van a hacer aplicaciones. Dos, les voy a dejar hasta mañana, tienen toda la noche. Sí, bueno, pero hasta mañana para que, como actividad de clase, mañana hasta las 6 de la tarde coordinen con el compañero Wellington y le entregan al compañero Wellington. El tiempo de planeo que se requiere o que sucede para este caso el tiempo de planeo va a suceder en esta descarga de los planos. Un poquito de geometría, un poquito de matemáticas ahí, y encontramos bien. El tiempo se acorta, pero va a ser en base a esto, ¿no? En base a esto, como usted tiene sus distintos casos, entonces es indispensable resolver esto para que pueda ya aplicar a sus propuestas de aislamiento. Sé que la actividad es esto como tal. El análisis de alta frecuencia va a estar usado en función de la estructura que tenga, la impedancia característica y el tiempo de planeo por su respectiva curva de soportabilidad de la isla. Bien, entonces no olviden mañana hasta las 6 de la tarde le entrega solo a su compañero hermano. Con su nombre hacen el cálculo del tiempo de planeo